Bueno, vamos a comentar un poco la temática de la unidad 3 y para poder hablar de esta unidad tenemos que hacer referencia como una especie de puente a cosas que hemos visto en la unidad 2. Es decir, nos faltaba de la unidad 2 unos textos que se relacionan directamente con los contenidos de la unidad 3, porque son una reflexión sobre la autoridad, sobre el poder y sobre la antropología política, que es una de nuestras herramientas teóricas para comprender estas sociedades antiguas del Cercano Oriente. Para otras también, pero nosotros vamos a tomar la parte que nos corresponde. Entonces, en la unidad 2 estaba una introducción que hace el profesor Eduardo Gruner, que es docente de Sociología del Arte en nuestra facultad, pero que ha escrito muchísimos textos muy interesantes sobre distintos temas que tienen que ver con sociología, con antropología, con historia, y ha hecho el prólogo de este libro que se llama Antropología Política, que es un clásico de un africanista, un francés que se llama Georges Balandier, y los otros textos son capítulos de un libro de Pierre Clastres, como le decimos acá, en realidad en francés es Pierre Clatre, pero bueno, vamos a decirle Clastres. El libro se llama Investigaciones en Antropología Política y ustedes tienen dos pequeños capítulos en donde él reflexiona sobre lo que llama, comillas, las sociedades primitivas. En su caracterización, eso que él llama de una manera quizá muy rusoniana, porque no parece un vocabulario del neoevolucionismo, Clastres no lo era, eso parece ser algo equivalente a lo que ustedes deben haber leído en el Manservice como sociedades de jefatura, que hay muchas y de diversos tipos, ¿no? En la unidad de 3 hay un texto de Norman Yoffe que hace toda una larga reflexión y muy crítica, ¿no? No nos interesa tanto diferenciar entre jefaturas simples o complejas, simplemente darnos cuenta de cómo a veces tantas etiquetas eh, terminan llevando a confusiones. No es eso quizá lo más importante, diferenciar tanto unas jefaturas de otras, sino más concretamente hacer diferencias entre lo que puede ser el poder, el prestigio, la autoridad. Por eso tenemos esos textos primero, ¿no? La introducción que le hace Gruner al trabajo de Georges Balandier y esos textitos cortos de Clastres sobre lo que es la violencia en estas, comillas, sociedades primitivas y sobre el tema del poder, ¿no? Que después cuando uno lee ese capítulo se da cuenta que en realidad no está hablando tanto del poder, sino de la autoridad y del prestigio. Y les decía entonces, la introducción que hace Gruner, el prólogo que redacta el profesor Gruner al libro de Balandier, nos ubica un poco en de dónde viene la antropología política. En realidad es una rama joven de la antropología que cobra mucho auge cuando se empiezan a independizar las zonas, distintas zonas que eran dominios coloniales del África después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a lo largo de la década del 50 y los 60 principalmente, y algunas en los 70, se forman una cantidad de estados, ¿no? En el África, que antes habían sido dominios coloniales de Francia, de Inglaterra, de los belgas, de los alemanes, etc. Y muchos investigadores que venían de algunos de estos países europeos hacen sus trabajos de campo en África, dando así como un rico patrimonio, ¿no? para el mundo académico y para el público en general, muchos de ellos, de lo que son las vidas de esas sociedades africanas atravesadas por el colonialismo y los problemas que han aparecido y los cambios que se producen y que se notan durante la descolonización y hasta la actualidad.
Y Georges Balandier fue uno de esos africanistas, un antropólogo además muy volcado a la defensa, ¿no?, de la independencia de estos africanos, muy jugado, digamos, a favor de la descolonización. Según dice Gruner, estas actitudes por ahí le valieron tener algunos problemas en el ámbito académico, ¿no? Pero bueno, en su momento hizo su elección. Y el gran valor del texto de Balandier, que es lo que me interesa destacar en las afirmaciones de Gruner, es mostrarnos cómo estas sociedades, que en general se han llamado arcaicas, se pueden llamar, comillas, sociedades tradicionales, sociedades precapitalistas, sociedades preindustriales, hay diferentes etiquetas, pero bueno, estas sociedades arcaicas no son sociedades caracterizadas por un inmovilismo, ¿no? Este es el gran valor de la antropología política, mostrar que se está estudiando pueblos que tienen su historia, más allá de lo que hayan dicho los colonizadores occidentales sobre ellos. Tienen sus propias trayectorias, tienen historia y tienen política, no son apolíticos. Las relaciones de parentesco que unen a grupos en las sociedades africanas o en otras, no son apolíticas. Por el contrario, son una forma de la política. Esto es muy interesante, en qué marco puso Balandier, y Gruner lo destaca en el prólogo, en qué marco puso Balandier la política. Estamos acostumbrados a pensar la política como una actividad muy occidental. Desde la polis griega en adelante tiene que ver con Europa, con el surgimiento de los estados-nación, con el surgimiento de lo que se llama las ciencias políticas, que trabajan mucho estas cuestiones de los estados y de los estados modernos, las democracias parlamentarias, las actividades partidarias, ¿no?, en los distintos contextos, tiempos, espacios, pero tiene que ver mucho con el siglo XIX y XX. La antropología política lo que viene a decir es que otras sociedades de otros tiempos y de otros espacios, que a lo mejor han sido presentadas como inertes o como atemporales desde una mirada occidental, pues no lo eran, también tienen formas políticas, solo que se manifiestan de diferentes maneras. Y ahí es donde nos reubicamos, y eso es lo que tiene que ver entonces con el análisis de varias de las fuentes que tenemos en la unidad 3 y que después vamos a comentar, cómo se podrían manifestar esas formas políticas en estas sociedades tan diferentes. Por ejemplo, pensemos en las antiguas que estudiamos nosotros, sociedades cuyo pensamiento, cuya organización tiene más que ver con lo colectivo que con lo individual. Por eso estudiamos las comunidades, ¿no? No es una unión de individuos, ¿no? Los individuos sí, ontológicamente existen, pero un individuo en el Oriente antiguo cobra entidad, tiene identidad en la medida en que pertenezca. Acuérdense de casi todas las fuentes, en unas se nota más, en otras menos, de las que vieron en la unidad 2, hablando sobre la comunidad, hablando sobre la familia, las formas de integrarse, cuánto pesa el ser pariente de, incluirse de alguna manera, incluso con las formas del parentesco artificial. Un individuo es en tanto y en cuanto puede decir cuál es su linaje, sus ancestros, tienen que ver con su vida, tienen que ver con su ser, con su pertenencia. Es decir, siempre está en un mundo de lo colectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede manifestar la política en estas sociedades orientales antiguas o en otras que a lo mejor ustedes puedan estudiar en otros contextos, no siendo las sociedades de la era industrial o las del capitalismo? Y bueno, una de las formas es las relaciones de parentesco. Son muy políticas. Nosotros por ahí no nombramos todavía esto cuando vimos las fuentes que tenían que ver con comunidad, pero ustedes pueden relacionar algunos de esos contenidos, incluso, no solo con el texto de Balandier,
con el texto de Gemayel, que está en la unidad 3, que se llama El desierto de los bárbaros, en donde se habla de lo importante que era para el Antiguo Oriente la noción de pacto, de alianza, el tema del acuerdo, ¿no? Y eso lo vemos a lo largo de la historia del Antiguo Oriente en todos los planos. Hay acuerdo o pacto a nivel de las familias y en las comunidades, cuando los patriarcas, acompañados en algunos casos por la asamblea de ancianos de la comunidad, toman ciertas decisiones respecto a las alianzas matrimoniales de sus hijos. Eso es muy político porque la alianza matrimonial que acerca o que crea parentesco, crea parientes, es una manera de darle perdurabilidad a la comunidad, de darle una proyección a futuro, conservarla y agrandarla en la medida de lo posible. Entonces es muy importante quién se casa con quién, a quién le damos nuestro hijo o hija. Todo eso a nivel de una comunidad es un pacto de palabra, pero se jura por respetarlo por los ancestros, por los dioses locales, por los de cada uno, ¿no? De las familias, porque hay dioses familiares también. Esa es una forma de pacto. Ustedes ya vieron los acuerdos que se hacen regularmente año tras año entre los sedentarios y los nómadas circunscriptos. Interviene el Estado a través de funcionarios, vieron fuentes con eso. Esas son formas políticas, esas son las formas que puede adoptar la política en la antigüedad. No fueron vistas así a lo largo de, digamos, de los estudios académicos. Cuando empieza a despuntar la antropología política con sus publicaciones, en la etapa de la descolonización, estas décadas que yo digo, trabajos de los 50, de los 60, de los 70, es cuando se la empieza a aplicar, se empieza a utilizar sus principios para otras sociedades que no son solamente las africanas, es decir, provee de una serie de herramientas teóricas, digamos, conceptuales. Entonces, estos acuerdos o estos pactos son una forma de la política. Si alguno tiene alguna lectura bíblica, piensen en el pacto o el acuerdo muy oriental, ¿no? La alianza entre un Dios y su pueblo, ¿no? Entonces, los hebreos y su Dios, ¿no? La creación a lo largo del tiempo, la formación, digamos así, de un monoteísmo ético. Después hablaremos de eso en otra unidad. Ahí también hay un acuerdo, es decir, la forma es la forma que es muy conocida para el Oriente, hablar del acuerdo. Están los tratados a nivel de los reyes, tanto sean reyes sometidos o reyes en igualdad de condiciones, en donde hay una reciprocidad. Los ejemplos de los tratados eteos y de otros. En la estela de los buitres, disputa entre Lagash y Uma, hay un vencedor y hay un vencido, y la estela dice, este es el juramento del pacto, es decir, sometido y todo, pero hay un pacto que se va a respetar. Está bien, son las condiciones que ha impuesto el vencedor, que es Eanatum de Lagash, pero hay un acuerdo o pacto. Nosotros tenemos que leer eso como una de las formas de la política. El tema de la importancia de las relaciones de parentesco también puede ser otra forma de la política. ¿Cómo se decide quién es el legítimo heredero al trono? Cuando veamos en un rato el edicto de Telepino, ustedes se van a dar cuenta que hay distintas posibilidades, por lo menos en el ámbito de los eteos o hititas, para ocupar el trono. No solamente el primogénito, esa es una y es la más común prácticamente en todos los reinos del Oriente, pero hay variantes. Ahí es donde está la política también, ¿no? Volviendo al texto de Gemayel, que no solo hablaba de los pactos, y pensando en la política, aparecen los banquetes. ¿A quién se le ofrece un banquete? ¿Quién es invitado? ¿Quién puede asistir? Ahí también hay una expresión política. Esa no es cualquier comida, es una comida ritual, que además expresa, ¿no?, de una forma material, concreta, práctica, cómo son las relaciones entre los que se sientan alrededor de una mesa, ¿no?
el que ocupe la cabecera, ¿no? Estas cosas existen hasta el día de hoy. Piensen en lo que son los protocolos. Mirado con los ojos de Vallandier, y también es una forma de la política, ¿no? Otra parte importante que es muy política, otro aspecto de esa política, de esas sociedades arcaicas, es lo que Vallandier llamó, y está citado por Gruner en el prólogo, el complejo mítico-ritual. Complejo en el sentido de una unidad que tiene esas dos partes que son indisolubles, son dos aspectos de un mismo fenómeno. El mito es contarlo, narrarlo, de qué se trata, pero el ritual es llevar el mito a la práctica y es necesario para que sea efectivo. Siempre se debe realizar igual, por eso es un ritual, pero ¿quién puede integrarlo? ¿Quién puede ejecutarlo? ¿Qué representa eso que hace? ¿Por qué no lo hace cualquiera? ¿Por qué en la fiesta de Año Nuevo, en el antiguo Irak, vulgarmente llamado Mesopotamia, es el rey el que tiene que estar sí o sí presente en la ciudad en el momento en que llega la etapa del año en que se va a celebrar la fiesta de Año Nuevo, y él es participante explícito, tiene que ser él, no un delegado, el que lleva a cabo algunos de esos ritos, ¿no? Entonces ese complejo mítico ritual son las acciones, pero están apoyadas en palabras, en narraciones, que son los mitos. Esas dos cosas juntas también son expresiones muy políticas, tienen que ver con el poder. Entonces, todo esto es lo que aprendemos a ver como parte de lo político en estas sociedades antiguas, ¿no? Las formas de legitimación de la realeza, por ejemplo, que la detectamos en muchas de las fuentes, tienen que ver con expresiones de lo que sería la vida política de estas sociedades antiguas. En cuanto a lo que me interesa que pensemos respecto del lado de Clastres, ¿no? Como la diferencia entre lo que sería la discusión de qué es poder, y nosotros diríamos, bueno, prestigio, autoridad, en lo que él denomina, comillas, las sociedades primitivas, estas que decimos pueden ser al estilo Service, jefaturas, llamémosle jefaturas, si ustedes quieren, el vocabulario de Clastres es, comillas, las sociedades primitivas. Su intención es mostrarnos que son un uno indiviso, ¿no? Primero habría que comentarles además algo interesante sobre Clastres. Clastres era anarquista, murió en un accidente de auto, la década del 70, por ahí creo que fue, 80, no me acuerdo bien, pero era un hombre muy joven, tenía 42, 43 años, es decir, tenía toda una vida personal y académica por delante, y sus discípulos juntaron trabajos sueltos en ese libro, Investigaciones en Antropología Política, y los dieron a publicidad. Anterior a eso, hay un muy lindo libro de Clastres que se llama La sociedad contra el Estado, en donde él desarrolla ideas que están ahí en esos dos artículos que ustedes tienen, ¿no? Esta idea de que esa sociedad, comillas, primitiva, que tiene un líder, que tiene un jefe, es una unidad indivisa que no quiere la desigualdad, no quiere que ocurra algo que separe al jefe del resto del grupo. En ese sentido es una unidad que además quiere conservarse así, ¿no? Si ustedes hacen un paralelismo con Service, por ejemplo, cuando explica cómo es la sociedad de jefatura, hay una posibilidad que parece que está observada antropológicamente en algunas jefaturas, esto de que en cierto momento, por ahí si hay varios hijos que pueden ser candidatos a ocupar el lugar del padre como jefe, a veces si da la cantidad de miembros de esa sociedad, puede haber un desplazamiento, ¿no?, hacia fundar nuevas jefaturas. Es decir, el líder autoriza a alguno de sus hijos a irse a otro lugar y tener su propia jefatura
con un grupo de gente que sale, digamos, de esta jefatura madre, ¿no? Hay una jefatura madre y puede haber jefaturas hijas. Y es una manera de mantener cierta armonía y cierto equilibrio y evitar la desigualdad que surgiría si hay un conflicto entre los hijos, ¿no? Ahí hay una forma, ¿no?, de evitar la desigualdad, si pensamos en esta caracterización de Service. Pero volviendo a Clastres, que como les digo, era anarquista, por algo lo de la sociedad contra el Estado, hay ahí esa insistencia, ¿no?, en justamente mostrar que lo que el líder tiene no es necesariamente poder. El poder por ahí está asociado más con la coerción, la capacidad de imponer. Y lo que vemos en esas sociedades primitivas, para usar el vocablo que usa Clastres, es que el jefe lo que tiene es un prestigio y una autoridad que le viene dado por su gente que le ha brindado apoyo, que lo sostiene en ese lugar de jefe. Siempre y cuando el jefe, ahí nos pondríamos weberianos, siempre y cuando cumpla con la norma, ¿no? El límite, dice Weber cuando habla de la dominación patriarcal y de la dominación patrimonial, que es la de los estados antiguos, ¿no? En la patriarcal, el padre o pater se comporta con su unidad doméstica de la misma manera que por ahí en la patrimonial el rey se comporta con todos sus súbditos, tiene que funcionar como un padre, ¿no?, y mantener esa unidad. Bueno, el límite es la costumbre, la norma. Cuando no se respeta la norma, entonces el que está al frente no merece estarlo, ¿no? Esta es un poco la idea que da Weber en esos tipos de dominación así más antiguos, en contraposición al Estado burocrático, racional, moderno, donde hay funcionarios y donde no importa si somos conocidos, no importan las emociones ni los afectos, ni las normas que tenemos consuetudinarias de cómo comportarnos, qué actitudes corresponde que tomen unos u otros. No, la burocracia es impersonal, se cumplen las funciones en el Estado moderno. En cambio, en las formas antiguas de dominación, patriarcal o patrimonial, parece que prima, como dice Weber, la santidad de la tradición. Nadie quiere ir en contra de lo consuetudinario. Entonces, esto es lo que plantea Clastres, ¿no?, que en esa unidad indivisa, que es la sociedad de jefatura, si ustedes quieren, o comillas, la sociedad primitiva, no tiene que haber lugar para la desigualdad. El jefe le debe, es muy importante ese concepto de deuda en Clastres, el jefe le debe a su gente ese lugar de autoridad que tiene. No tiene cómo castigarlos, está ahí porque respeta las normas del grupo y el grupo lo sostiene porque tiene cualidades de jefe y tiene a lo mejor algún carisma, como diría Weber, alguna habilidad. En una sociedad guerrera puede ser interesante un líder que tenga dotes de estratega, de coraje en algún conflicto, que sea capaz de defender a la comunidad, pero el resto del tiempo tiene que comportarse como se comportan todos los demás. Su vida está a la vista de todos los demás miembros de su comunidad, que lo siguen sosteniendo porque lo respetan. En cuanto transgreda los límites, va a perder el lugar, ¿no? Hay ejemplos concretos de las investigaciones de Clastres, les cuento porque no está en esos artículos. Clastres trabajó en la zona del Chaco paraguayo, con grupos tupí guaraníes, con guayaquis, en fin, estuvo en varios lugares de zonas que habían sido de tribus cazadoras y guerreras, ¿no? Había jefaturas guerreras, no en la época en que Clastres los visita, pero está la memoria colectiva y están algunos viejos miembros de esos grupos que pueden contar cosas que sus padres o sus abuelos recordaban de otras épocas, ¿no?, de conflictos entre tribus, de estas guerras locales, ¿no?
y con estos jefes de estas unidades indivisas, ¿no? De estas, comillas, sociedades primitivas. Uno de los informantes le dice a Clastres que recordaba que su padre o su abuelo le había hablado de algún jefe que era un gran guerrero, sumamente valioso para su grupo, muy respetado por sus dotes como guerrero, que había llevado a su gente a muchas victorias, ¿no? Sobre vecinos, mucho botín, en fin, se habían beneficiado por su conducción guerrera, pero que pasado un tiempo había empezado a cometer abusos contra su propio grupo, meterse con las mujeres de sus compañeros guerreros, ¿no? Es decir, empezar a no respetar los límites. Con lo cual ya, si uno piensa en términos de poder, es empezar a abusar y empezar a crear una distancia con los demás. O sea, yo puedo hacer cosas que los demás no pueden. Esto iría en contra de ese criterio del uno, de la sociedad indivisa, ¿no? Con un líder que tiene que ser expresión de su comunidad. Bueno, este líder no lo era. Entonces, ¿qué pierde? El consenso. Un día lo invitan a una expedición de caza, según el informante le cuenta a Clastres, y en algún claro de la selva, sus propios hombres lo asesinan. Vuelven sin él a la aldea y se procede a la elección de otro jefe. Esto es el núcleo un poco, ¿no?, del pensamiento de Clastres en este libro, La sociedad contra el Estado, y un poco en estos escritos, ¿no? La guerra no es para crear diferencias, ¿no?, entre los que la conducen y el resto de su gente, que es los que tienen que ir a poner el cuerpo y seguir las órdenes. No, no tiene que crear diferencias, se tiene que repartir entre todos. Seguramente al líder le puede tocar un poco más, a los más importantes, y que estas sociedades sean las sociedades indivisas, no significa que no tengan alguna diferenciación social. El tema es cómo consideran al líder. En realidad el líder le debe su lugar, ahí está la deuda, a su gente. En las sociedades estatales que nosotros vamos a ver, es completamente al revés. Son las comunidades las que están en deuda eterna y tienen que entregar, comillas, ofrendas, en la práctica son tributos, al faraón, al rey, al ensi, a quien sea la figura que representa la autoridad estatal, que tiene además el poder de coerción. En la medida que no entreguen lo que se les pide en el momento de la recaudación, puede haber un uso de la fuerza, porque además tienen un aparato X, llámese guardia, los soldados, una especie de policía, algo así, concreto, que llega junto con el escriba, junto con los recaudadores, los ayudantes del escriba, ya vamos a ver por ahí alguna fuente, pero hay gente que está literalmente armada, por si hay alguna resistencia. Es decir, la forma material de la expresión de la deuda de la comunidad con el Estado en una sociedad estatal es la entrega del tributo. Entonces ahí lo que uno tiene es ejercicio del poder con capacidad de coerción. Nada de eso va a ocurrir en estas sociedades que son el uno indiviso, como diría Clastres. La carga de la deuda está en el lado del jefe. El jefe es el que está en deuda con su gente. Si su gente lo sigue sosteniendo en ese lugar de jefe porque él está respetando las normas del grupo, pues conservará el lugar de jefe. Si no, será eliminado rápidamente, se pondrá otro en su lugar, es decir, cada grupo tendrá su manera de resolver la situación, pero seguramente no va a seguir siendo jefe. Por eso Clastres tiene un planteo interesante, lástima que se nos ha muerto tan joven, respecto de lo que son estas sociedades primitivas y las sociedades estatales, el Estado. Lo que hay entre uno y otro es una fractura fenomenal, ¿no? Es una ruptura enorme. Lástima, digo, que se nos murió tan joven y no desarrolló quizás, bueno, a ver, cómo piensa él la idea de Estado, ¿no? Y cómo la podríamos aplicar a estas sociedades antiguas. Pero es un pensamiento interesante para contraponerlo con Service, que también está hablando de las sociedades, con otras palabras, las llama sociedades de jefatura, son estas primitivas, diría Clastres, pero las presenta como un eslabón intermedio
entre las sociedades de adhesión o más igualitarias, que serían las bandas de cazadores, recolectores, que tienen poca gente y con unas relaciones más laxas entre sí y con líderes temporales. En el medio estarían estas jefaturas, ya con un líder, son más estructuradas, ¿no? Incluso tienen más cantidad de gente, un líder permanente que incluso podría llegar a legar su lugar a un hijo, al primogénito, con alguna presencia de especialización, porque hay chamanes o el brujo, algo así como una función sacerdotal, puede haber algunos guerreros, puede haber, ¿no?, una especialización guerrera, suele haber especialización artesanal también en esta jefatura, y para Service ese sería el eslabón intermedio que después, por desarrollo, desembocaría en una sociedad estatal. Sí, hay muchas explicaciones. Una es esta, que es la que se llama la explicación neoevolucionista. También está un poco tomada sobre el modelo, el de Service, sobre el modelo de Weber. Weber veía esto, ¿no?, de un tipo de dominación patriarcal, se puede pasar a una patrimonial, serían todos los estados antiguos, incluyendo no solamente el Oriente, sino Grecia, Roma, los incas, hasta el feudalismo inclusive, bueno. Y finalmente, bueno, el estado burocrático racional moderno, esta idea de las etapas. Bueno, eso está muy lejos de ese planteo hasta filosófico, ¿no?, de Clastres. No, son cosas completamente distintas. Como el Estado, que es el reino de la desigualdad total, va a venir de algo que es justamente un jefe en deuda con su gente, ¿no? No viene una cosa de la otra, no hay una continuidad, no son etapas. Más allá de las discusiones teóricas de cuántos tipos de jefaturas hay, que no es el meollo de la cuestión para nosotros, sí lo que podemos decir es que hay algunas jefaturas, digamos, que se puede detectar el cambio, por eso es complicado el tema de la teoría y de las generalizaciones, ¿no? El historiador siempre está buscando el contexto específico, ¿no? Trabaja con sociedades concretas de tiempos y espacios concretos, ¿no? Hay sociedades de jefatura que desarrollaron ciertos elementos, pareciera, y sí podríamos decir, bueno, evolucionaron y se transformaron, ¿no?, o cambiaron, si no quieren usar la palabra evolución, y se pudieron transformar en estados, y eso se podría detectar, ¿no? En algunos casos vemos algún ejemplo, ¿no?, de esas transiciones, de alguna forma de gobierno de los grupos que se transforma en otra, ¿no?, más dura, con más capacidad de coerción, ¿no?, y con una diferencia social grande respecto de sus bases, ¿no?, de las comunidades de sus bases. Pero también hay que advertir que no todas las jefaturas se han transformado en estados, ¿no? No siempre ocurre, ¿no? Eso es bueno también saberlo para no quedarse pegado a ninguna explicación así tan evolucionista. Bueno, la jefatura es el paso previo. En algunos casos lo fue y no en todos. Dicho esto, también les quiero comentar que tenemos, dentro de esas caracterizaciones que hace la antropología política, pensando en el surgimiento de los estados, que para el caso nuestro, bueno, son los del cercano Oriente Antiguo, que son las primeras formas estatales conocidas de la humanidad, son los estados más antiguos, aparecen allí. Se puede distinguir entre lo que se llama los estados prístinos, que lo de prístino significa algo así como el originario u original, es decir, surgen en zonas en donde no hay ninguna tradición estatal anterior. Es como si dijéramos, bueno, no han tenido de quién aprender, no han adoptado formas de otros, no han tomado ejemplos de la administración anterior de alguien, porque no había, son como creaciones originales. Hay algunos ejemplos, entre 6 y 8 ejemplos en el mundo de estados prístinos, ¿no? Puede ser en la India, hay en Mesoamérica, en la zona de los Andes. Para el caso nuestro, tenemos en un caso en África el surgimiento del reino egipcio, y el otro caso
de surgimiento de formas estatales, lo que sería Estado prístino, es el caso del antiguo Irak o Mesopotamia con las ciudades-estado súmeras. Esas serían nuestras dos formas para Cercano Oriente, para nuestra materia, de estados prístinos. Y después, siempre siguiendo esta clasificación de la antropología económica, hay estados secundarios, es decir, estos sí surgen en zonas en donde ha habido alguna tradición estatal anterior, alguna forma de administración, algo anterior a que apareciera este estado. Nosotros tenemos 3 ejemplos de estados secundarios en esta materia, en este área del antiguo Cercano Oriente. Uno está en Asia Menor, que es el caso de los eteos o hititas, en el centro de Asia Menor, en la meseta de Anatolia, cuando surge el reino antiguo hitita. Ese es un caso de surgimiento de estado prístino. Ahora vamos a ver, de estado, perdón, secundario. Ahora vamos a ver qué había antes de que surgiera esta forma de estado de los eteos, que había antes allí en la zona de Anatolia. Otro caso es el caso de los hebreos, en la zona de lo que sería Palestina, no sobre la costa, que estaban las ciudades filisteas, sino un poco hacia el interior. Bueno, el reino hebreo surge en una zona, toda esa franja de Siria y Palestina tiene toda una larga tradición de estados y de formas de urbanización, ¿no? Muy, muy antigua, además de ser una zona que tiene mucha población, muchos tipos de asentamientos desde el 7º milenio antes de Cristo, pero desde el 3º tienen formas estatales, y si ustedes piensan en el reino hebreo es del 1000, es decir, del 3er milenio al 1000, al primer milenio, cuando tenemos el surgimiento del reino hebreo. Cuando ellos forman su reino, tienen una tradición de 2 milenios, y quizá algo más, ¿no?, de administración. Es decir, hay de quien aprender realmente largamente. Y el tercer caso es en la meseta de Irán, en donde va a surgir el reino medo, que en ese momento en el que surge tiene bajo su control a los persas por poco tiempo, porque en esa misma meseta de Irán los persas, que están un poco más al sur respecto de los medos, pasado un tiempo van a ir avanzando, van a abarcar el norte donde estaba el reino medo, y bueno, van a englobar todo eso y el resto del oriente en un enorme imperio, que es el último que nosotros vemos entre los siglos 6 y 4 antes de Cristo, que es el último gran imperio, ¿no?, del oriente, el imperio persa. Pero tenemos que arrancar por la formación del estado medo, que es anterior, es del siglo VI, y es en el norte de la meseta de Irán, en donde también había una tradición estatal, digamos así, anterior, ¿no? La meseta de Irán tiene allí un reino, que es el reino de Elam, que está desde el 3er milenio, es decir, hay contactos entre las ciudades-estados súmeras y Elam desde el 3er milenio. Sabemos que es un reino importante, que está allí, al sur de la meseta de Irán, medio colindante con el Golfo Pérsico. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en primer lugar es estas fuentes de estos estados secundarios, que parecen ser, para el caso de Oriente, aquellos en los que podemos detectar algo de esa transición. Parece que hay alguna otra cosa, una manera de organización social que ha quedado documentada, a veces medio indirectamente, en algunas fuentes, que son las que vamos a analizar, alguna cosa anterior a la formación de los grandes reinos que conocemos históricamente por mucha mayor cantidad de fuentes, conocemos su administración y demás. Pero hay algo anterior, hay algunos relatos que permiten pensar en cómo hubo una transición. Tuvieron alguna otra manera de gobernarse antes de tener reyes y una estructura administrativa como los demás reinos orientales.
Entonces, por eso vamos a aprovechar esos estados secundarios para trabajar ese tema. Entonces, vamos a cortar acá y vamos a seguir enseguida con el edicto de Telepino.